Ya le di, Ya vamos, ya vamos. a empezar. Vamos. Listo. Perfecto. Ya está el speaker view. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos una semana más y un día de verdad muy, muy especial. Estamos conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y de verdad me da mucho gusto comunicarles que estamos muy felices, las socias de AFET Quintana Roo, porque es nuestro primer encuentro después de haber estado en confinamiento. Y qué mejor que celebrar pues este día, ¿no? De crear esa conciencia y poder estar juntas, obviamente con todos los protocolos. Estamos haciendo la transmisión desde el Hotel Dorado Maroma en la Riviera Maya, todas vestidas de rosa, todas con la mejor actitud, aquí están todas ellas, para pues escuchar esta mañana. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todas las socias que conectan en línea, a las socias de AFET México y por supuesto a la tribu Incubator. Mi querido Tony, muchísimas gracias por abrirnos los micrófonos de la tribu Incubator. Muchísimas gracias. Gracias, Vicky. Un gusto, como siempre, acompañarlos. Y bueno, qué mejor que ya sea a través de este encuentro presencial que estás teniendo en Maroma. Sí. Un gusto. Muchísimas gracias. Estamos con todo lo debido. Déjenme les presumo rápidamente. Nuestro cubrebocas de AFET Quintana Roo. Así es que, pues bueno, a seguir teniendo esa conciencia de cuidarnos, pero sobre todo estar unidas en la lucha contra el cáncer de mama. De verdad, muchísimas gracias. Esta mañana tenemos 2 speakers, de verdad top. Además de que son unos grandes doctores, ambos, de verdad, son líderes a nivel internacional, promotores de nuestro México. Y en esta ocasión nos van a hablar de un tema sumamente interesante: mitos y realidades del cáncer de mama y reconstrucción mamaria. Para ello me voy a permitir presentar a nuestro primer panelista. Él es el doctor Jean-René Clemenceau. Él tiene como especialidad oncología quirúrgica y oncología médica. Es formado en la Universidad Autónoma de México y trabaja pues, actualmente también en el Hospital Ángeles del Pedregal. Él es presidente de la Escuela Latinoamericana de Oncología, ELO, representante encargado de vinculación de la Sociedad Mexicana de Oncología y también en ASCO, la American Society of Cancer Oncology. Es vocal del Colegio Mexicano de Colposcopía y Prevención de Cáncer de Cervix, COMEGIC. Miembro del Comité de Asuntos Internacionales de ASCO, es la International Affairs Committee, y también ha sido sinodal de examen de especialidad de oncología, Consejo Mexicano de Oncología y demás. Expresidente de la Sociedad Mexicana de Oncólogos del Hospital General de México, es representante regional de México ante la ESMO, que es la Sociedad Europea de Cáncer, y pues bueno, miembro del Consejo Directivo del Consejo Mexicano de Oncología, miembro también ante la IGCS, que es la International Gynecological Cancer Society. Es también miembro de ASCO, como ya lo hemos mencionado, de ESMO, que es la Sociedad Europea, la Sociedad Americana, IFNOS, que es la Federación Internacional de Cirujanos Oncólogos de Cabeza y Cuello. Y pues bueno, o sea, la verdad que me podría extender mucho, mucho más, tratando de leer un poquito del currículum del doctor Jean-René Clemenceau. Bienvenido, doctor. Buenos días, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Saludos a todos y en especial a mi amigo Eric. ¿Cómo estás? Qué gusto que estén los dos aquí, yo digo. La verdad es un honor, qué privilegio. Y pues bueno, me va a permitir presentar a nuestro siguiente invitado, que me da muchísimo gusto también darle la bienvenida, el doctor Eric Santamaría Linares. Él es profesor de microcirugía reconstructiva de la Universidad Nacional Autónoma de México y cirujano asistente del Departamento de Cirugía Plástica Reconstructiva del Hospital General Manuel G.A. González y del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Tras completar su formación en el Hospital G.A., pasó un año como becario con su mentor, el doctor Fernando Ortiz Monasterio. Posteriormente realizó una beca de 3 años en microcirugía reconstructiva en el Changgang Memorial Hospital en Taipei, Taiwán, y en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en la ciudad de Nueva York. Ha sido Fellowship Director
digamos, director de becas durante más de 20 años consecutivos, capacitando más de 40 becarios de microcirugía de un año y cerca de 100 becarios visitantes de varios países. Como médico, consumando su experiencia, se centra en la cirugía de reconstrucción de mama, cabeza y cuello y extremidades. Sus intereses de investigación se centran principalmente en los colgajos libres prelaminados y los colgajos perforadores. Ya nos contará un poquito más de esto, doctor, que es muy elevado. Ampliamente ha publicado 43 artículos, más de 15 capítulos del libro, en fin. De verdad, un honor tenerlo esta mañana. Participa activamente en muchas sociedades, tanto nacionales como internacionales, y ha sido también el primer presidente de la Asociación Latinoamericana de Microcirugía, y sobre todo también un embajador y ganador del Congreso, del 11 Congress of the World Society of Reconstructive Microsurgery, que va a ser en Cancún en el año 2022. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Al contrario, Vicky, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos y es un placer estar con ustedes. No, muchas gracias. De verdad que esta mañana pues tendremos muchísimas cosas más que aprender, ¿no? De verdad, este es un tema pues fascinante en el cual debemos de tener pues una gran conciencia. Voy a empezar con el doctor Jean René. Doctor, pues usted ha tenido una gran trayectoria, más de 25 años en la especialidad de oncología quirúrgica, oncología médica. ¿Podría compartir con la audiencia la incidencia, bien, la frecuencia, el porcentaje de mujeres con cáncer de mama en México y en Latinoamérica? Bien, bueno, el cáncer sigue siendo uno de los principales problemas de salud, especial en lo que diríamos las enfermedades no transmisibles, que a pesar de que estamos en plena época de COVID y la cantidad de muertos por COVID que hay en el mundo, se estima que hay alrededor de 18 millones de casos de cáncer en el mundo anualmente, y de los cuales pues más Perdón, doctor, se dejó de escuchar, ¿no? ¿Se fue? Doctor, tenemos, creo que se apagó su audio. Hola, hola. Bueno, son las cosas que pasan cuando estamos en vivo. más de Ya 9 está. millones. ¿Sí me Perdón, escuchan? doctor. Lo dejamos de escuchar cuando empezaba a decirnos la estadística. Yo creo que se quedó sin el audio. ¿Nos podría repetir, por favor, un poquito de esta estadística, por favor? Seguimos sobrepasando y por mucho la mortalidad por COVID. Hay más de 18 millones, casi 20 millones de casos de cáncer en el mundo, y si tomamos en cuenta los no diagnosticados, son más de 20 millones de casos en el mundo. Y de aquí la mortalidad, sobre todo en los países de ingresos medios y bajos, pues llega a más del 60%, por lo cual hay más de 10 millones de casos de muertes en el mundo. Si nosotros hablamos para México, se estima que va a haber más de 20,000 casos de cáncer de mama en mujeres en México, con una tasa de más o menos 35 a 36 casos por cada 100,000 mujeres mexicanas. Cada año mueren más de 5,000 mujeres por cáncer de mama, lo cual pues hay que tomar en cuenta que son más de 16, casi 17 mujeres que mueren por cáncer de mama por cada 100,000 mujeres. La distribución de la mortalidad por cáncer de mama en México pues nos muestra que entre los estados donde mueren más mujeres proporcionalmente con cáncer de mama son los estados de Coahuila, Sonora y Nuevo León, o sea, hacia el norte de la República Mexicana. Una cosa que es muy importante, a diferencia de lo que pasaría en otros países donde se ha visto una disminución en la mortalidad por cáncer de mama de más de un 25%, en México la mortalidad por cáncer de mama sigue aumentando.
Entonces, ahí hay muchas oportunidades de cambiar la tendencia. Wow, doctor, la verdad que el número es bastante, bastante alto. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las principales causas y o razones del cáncer de mama? ¿Cuáles son los principales factores relacionados con esta enfermedad? Porque pues al final del día sabemos el tema de pues, la importancia de la prevención, la detección temprana, el actuar de la manera adecuada. ¿Qué nos puede compartir en relación a esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los Yo principales dividiría factores? en dos grupos. Hay un pequeño porcentaje variable, menor a 1 de cada 5 mujeres o menor a un 20%, que tienen factores genéticos heredados que los predisponen para tener cáncer de mama. Y este grupo es muy importante de identificar porque la influencia del medio ambiente es mínima y se presentan estos cánceres a muy temprana edad. Tenemos el ejemplo de la familia de Angelina Jolie, donde hubo muertes por cáncer de mama y cáncer de ovario, que también puede estar heredado, sobre todo a lo que serían las mutaciones BRCA1 y BRCA2. Y ahí es muy importante que todos hagamos un árbol genealógico e identificar si tenemos antecedentes familiares de cáncer de mama. Entonces ahí hay que hacer un tipo de estudio muy diferente que lo que normalmente escuchamos en los medios, que sería la mamografía. En esos casos el cáncer se presenta más tempranamente y la mamografía no es tan útil. Hay que hacer otros estudios, incluyendo la resonancia magnética. Y la gran mayoría de los casos, arriba del 70%, 80%, porque esto varía dependiendo de las proporciones de familias que vivan en esa región, que tengan factores de riesgo familiar, son cánceres en los cuales aparentemente no hay un origen familiar, no hay un origen genético, no hay un origen heredado. Y en este grupo de mujeres, todo lo que sería desde el estado nutricional y el tipo de alimentación y medicamentos que la madre haya recibido durante el embarazo puede influenciar en el riesgo de tener cáncer de mama. Por ejemplo, el uso de progestágenos durante el embarazo aumenta el riesgo de cáncer de mama en la niña. Por eso es muy importante estar al pendiente de lo que se come y lo que se toma durante el embarazo, porque puede afectar en el riesgo de cáncer para niños y niñas. Después, el estado nutricional y el tipo de nutrición que se tiene durante la infancia influye mucho, influye en el estado corporal, incluye en la masa corporal, y también se ha visto que el estado nutricional junto con el estrés tienen mucho que ver con la edad de la primera regla en la mujer, o sea, la menarca. Mientras más tempranamente una mujer empieza a menstruar, empieza a ver toda esta producción de hormonas de los ovarios, que a final de cuentas, la mama, que no es un órgano ginecológico, sino es un órgano anexo de piel diferenciado, pero es muy sensible a los efectos de diferentes hormonas, principalmente estrógenos, progesterona, hormona del crecimiento. Mientras más temprano empiece a tener este estímulo hormonal y durante más años este estímulo se mantenga, pues habrá un efecto que estimula la proliferación de células dentro de la glándula mamaria. Y ahí tendríamos después los disruptores hormonales, en los cuales la contaminación tiene un gran efecto, porque los plásticos y algunos derivados de los plásticos, organoclorados y otros tipos de contaminantes del medio ambiente que los podemos respirar, podemos comerlos en las verduras, podemos comerlos en las carnes y grasas de origen animal, tienen un efecto disruptor de nuestro microambiente hormonal, y eso también puede influenciar en la frecuencia de cáncer de mama. También hablaríamos que el alcohol aumenta la biodisponibilidad de estrógenos y pudiera, sobre todo el consumo de alcohol en niñas
en la etapa entre la menarca y el primer embarazo de término, se ha visto que aumenta sensiblemente la frecuencia de cáncer de mama. Después, ¿cómo lo que nosotros hacemos o que las mujeres hacen también puede ayudar a disminuir o aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama? Si ya hablamos que el inicio temprano de la actividad hormonal de los ovarios puede aumentar la frecuencia de cáncer, el embarazo antes de los 25 años de edad, embarazo de término, tiene un impacto en la disminución de la frecuencia de cáncer de mama, y el tener por lo menos 2 hijos antes de los 30 años de edad, más o menos baja en un 20% la frecuencia de cáncer de mama. El tener los embarazos entre los 30 y los 40 años de edad no modifica significativamente la frecuencia de cáncer de mama, pero el tener el primer embarazo de término después de los 40 años de edad aumenta la frecuencia de cáncer de mama. Entonces, por eso el embarazo, sí, dependiendo del grupo de edad en el que se tenga el primer embarazo de término, tendría un impacto en lo que se hace. Y tal vez, por último, hablaríamos de la influencia de hormonas externas que se añadan. Si nosotros hablamos de que el tejido glandular es muy sensible a las hormonas, pues hay un ciclo normal de exposición del cuerpo y del tejido glandular a las hormonas. Y en mujeres con tejido mamario sensible, el uso externo de hormonales ha demostrado que aumenta la frecuencia de cáncer de mama, y se estima que desde el advenimiento de las combinaciones de estrógenos y progesterona de producción química que se han indicado a las mujeres más o menos en todas estas decenas de años, unos 20 millones de mujeres han muerto a consecuencia de cánceres de mama estimulados por el recibir hormonales, principalmente estrógenos o combinaciones de estrógenos y progesterona. Entonces, todos esos factores tendrían que ver en la estimulación de la producción o el aumento de la frecuencia de cáncer de mama. Se estimaría que 7 a 8 de cada 10 mujeres que mueran en la octava década de la vida podrían tener pequeños cambios proliferativos en la mama que nunca progresaron a un cáncer de mama. Entonces, realmente hay otros factores que son los que estamos hablando y algunos que todavía no conocemos, que hace la gran diferencia entre tener cambios proliferativos que no sean mortales y que estos cambios proliferativos progresen a un carcinoma invasor que pueda producir una muerte prematura. Tu micrófono, Vicky. Es el cafecito número 32 y se me olvidó. Perdón. Vamos a bajar el micrófono de acá, es que la transmisión en vivo, híbrida. La verdad que les digo a quienes están aquí presentes, buenos días, chicas, de verdad me da mucho gusto verlas, qué bueno que están aquí. Por favor, preguntas, todo lo que quieran, por favor. Vamos a aprovechar esta gran oportunidad. Nos dejas ir, bueno, de entrada dices factores genéticos, factores hormonales, ¿a qué edad fue tu primer periodo? ¿En qué edad has sido madre? En fin, el tema también de esta mañana es precisamente para eso, ¿no? Hay mitos y realidades en relación al cáncer de mama, ¿no? ¿Cuáles son los principales mitos y a los cuales no debemos hacer caso? Eso es súper importante. Por ejemplo, dicen, bueno, ¿a partir de qué edad te tienes que hacer una mastografía? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipo de mastografía es la adecuada y demás? Creo que tenemos miles de preguntas, doctor, pero díganos, ¿cuáles son los principales mitos a los que usted se ha enfrentado y por los cuales es importante pues no hacer caso a este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, número 1, que el cáncer de mama no es prevenible. Y nosotros vemos que hasta un 30% de los casos de cáncer de mama podrían haberse prevenido si nosotros aprendemos desde antes de encargar a nuestras hijas, ya no digo durante los embarazos y siendo ellas niñas, aprendemos cómo podemos influir en estos factores para
prevenir la proliferación maligna de células en la mama. 2, que el cáncer no se cura. Ese es otro gran mito. Y nosotros vemos que en los países bien organizados, la frecuencia de cáncer de mama se ha estabilizado, pero la mortalidad de cáncer de mama ha disminuido significativamente, de entre un 20 a un 30% en promedio, a diferencia de México, donde la mortalidad por cáncer de mama sigue subiendo. Entonces, el cáncer de mama sí se cura, y sobre todo se cura cuando se detecta tempranamente. Por lo tanto, todas estas medidas que nosotros tengamos para identificar a los grupos de riesgo nos podrán ayudar a detectar más tempranamente la enfermedad. Y aquí nosotros vemos que históricamente se han desarrollado diferentes medidas para detectar el cáncer de mama. Una mujer que no se toca, pues generalmente cuando se detecta un cáncer de mama va a ser una lesión mayor de 2 centímetros. Una mujer que se autoexplora, generalmente se va a encontrar una lesión de alrededor de 1 a 2 centímetros, que es una etapa más temprana. Y una mujer que se hace oportunamente un estudio de imagen nos permite diagnosticar lesiones de milímetros, en promedio de 5 milímetros. Y ese tipo de lesiones pues se curan en más de un 90%, y la gran mayoría de ellas ni siquiera van a requerir quimioterapia. El otro gran mito es que tener cáncer de mama es sinónimo de mutilación. Hoy en día tenemos muchos recursos para que la gran mayoría de los casos de cáncer de mama se puedan hacer con cirugías no mutilantes, donde no es necesario quitar la mama, donde podemos preservar la mama, donde se hace una resección mínima del tumor rodeado de tejido sano, y que además disponemos de tecnologías para que en vez de que tengan que ir durante 30 veces, durante 6 a 8 semanas a un centro de radioterapia, podamos usar la cirugía y la radioterapia en un mismo acto quirúrgico, y realmente cuando la paciente sale del quirófano, ya sale curada. Doctor, ¿y a qué edad es importante empezar a hacer la mastografía y qué tipo de tomografía, ¿no? Porque hace ratito mencionaba, hay ciertos tipos de tecnología, la tomosíntesis. ¿Qué nos puede compartir en ese sentido, ¿no? Porque punto número 1, pues obviamente la autoexploración, la detección temprana, el podernos hacer los estudios, la mastografía. ¿A qué edad, con qué frecuencia y cuál es la adecuada? Porque eso también es importante saber. Bien. Vamos a diferenciar los dos grandes grupos, las mujeres de alto riesgo y las mujeres de riesgo normal. La gran mayoría tienen un riesgo normal, un riesgo estándar, un riesgo promedio. Y las de alto riesgo son aquellas mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama, y sobre todo en aquellas que se demuestra que tienen las mutaciones BRCA1 y BRCA2. En las mujeres de alto riesgo se recomienda hacer resonancia magnética de la mama a partir de los 25 años de edad. Es un grupo pequeño de mujeres, pero es un grupo de mujeres donde a veces se escapa el diagnóstico y se diagnostican con enfermedades muy avanzadas, y desgraciadamente en México frecuentemente mortal. Entonces, en ese tipo de mujeres se recomendaría hacer resonancia magnética desde los 25 años de edad, y dependiendo de las características de los estudios puede hacerse cada año o cada 2 años. Y después nos iríamos a las mujeres con grupo de riesgo promedio. Aquí hablaremos que yo soy partidario del autoexamen mamario. Si nosotros revisamos los diferentes criterios, por ejemplo, en Estados Unidos, el Colegio Americano de Ginecólogos, ellos sí recomiendan el autoexamen. La Fuerza de Prevención del Cáncer de los Estados Unidos no recomienda el autoexamen. La American Cancer Society no recomienda el autoexamen. Y NCCN, National Comprehensive Cancer Network, sí recomienda el autoexamen.
Entonces, todavía a nivel mundial no hay un común acuerdo, pero a mí no me queda la menor duda que en México la autoexploración mamaria se la debe de hacer todas las mujeres y debemos de enseñarle a las niñas desde que entran en la adolescencia, que se empieza a desarrollar la glándula mamaria, porque eso permitirá identificar anormalidades o incluso tumores benignos que se pueden manifestar a esa edad, que no matan, pero que pueden ser causa de problemas, y el acostumbrarse y el reconocer cómo es su tejido glandular les va a permitir durante su vida poder identificar que la gran mayoría de las enfermedades y problemas que se presenten en la mama durante la vida en la mayoría de las mujeres van a ser problemas benignos. Sin embargo, en aquellas extraordinarias que desarrollen cáncer, les van a tener la oportunidad de detectarlo más tempranamente. La edad de iniciar la mastografía. Si nosotros nos vamos a los criterios de la American Cancer Society y de la Sociedad Europea de Oncología y de la Asociación Americana de Oncología, ellos coinciden en decir que de los 40 a los 50 es opcional y se podría hacer cada 2 años. Aquí en México, nosotros debemos de entender que nuestro programa de mastografía no ha tenido la integración óptima y por lo tanto la sensibilidad de la mastografía para detectar lesiones no sintomáticas pues es baja, no ha cambiado el promedio. La gran mayoría de las mujeres en las que se hacen una mastografía ya tienen síntomas o tienen alguna otra cosa, incluso lesiones palpables, y por eso van y se hacen la mastografía. Entonces tenemos que distinguir lo que es un estudio de cribado, de tamizaje, que se indica en mujeres que no tienen ningún síntoma, y yo las invito a poder diferenciar si ellas pertenecen a un grupo de riesgo normal o tienen algún riesgo adicional o tienen algún síntoma. En esos casos sí soy partidario de que se inicie primero una revisión por un médico especialista y en base a eso decidir si es candidata para empezar la mastografía antes de los 50 años y desde los 40 años de edad. Si es una mujer con riesgo promedio o riesgo bajo, la mujer puede elegir entre esperar a los 45 o 50 años de edad para hacerse la mastografía, siempre y cuando siga con todos los otros métodos de tamizaje, como hemos dicho, que incluyen el autoexamen y pueden incluir el ultrasonido. Indudablemente que aquellas mujeres de 50 años de edad o más deben de hacerse una mastografía cada año, pero esto debe de ser en un centro certificado de imagen de la mama, porque hacerse una mastografía en un lugar que no sea especializado en imagen de la mama es un estudio que la mayoría de las veces no nos va a ayudar a detectar una enfermedad y solamente va a contribuir a adicionar radiaciones. El otro aspecto es qué tan nuevo es el equipo. Equipos modernos y bien calibrados nos van a dar una dosis de radiación muy baja. Pero en muchas partes de la República Mexicana tenemos equipos que son equipos viejos o no están bien calibrados o requieren muchas imágenes, lo que dan la necesidad de hacer demasiadas tomas, con lo que aumenta la exposición a radiaciones y entonces en vez de tener un beneficio, vamos teniendo una dosis acumulada de radiación. Entonces aquí la mastografía es muy útil siempre y cuando se haga en un centro especializado y preferiblemente haya continuidad en ese centro especializado para que se pueda dar un seguimiento año con año, porque esa es la manera en la que se ha podido realmente hacer útil la mastografía. En países donde se centralizan los estudios y puede haber un seguimiento adecuado y son supervisados por los estudios. Bien, doctor, muchísimas gracias. Ya se escucha acá también el micrófono. Es súper interesante
y muy importante la detección temprana, la autoexploración. Esto que nos están compartiendo es de verdad, es algo muy valioso, ¿no? Porque es súper importante saber cómo debe ser, cuándo debe ser y demás, sobre todo ponernos en manos especialistas. Una vez que sucede, sales con un diagnóstico positivo. ¿Cuál es la siguiente etapa? Está la parte del tratamiento. En determinado momento deciden, bueno, ya está en una etapa muy avanzada, se tiene que hacer una mastectomía. ¿Cómo es este proceso? Porque muchas veces es lo que pasa, dices, bueno, ok, ya salió un diagnóstico positivo. Y entonces, pues vas a estar en tratamiento son diferentes etapas, ¿no? ¿En qué momento se decide hacer una mastectomía? ¿Y en qué momento entra, y aquí voy a hilar la conversación con usted, doctor Eric Santamaría, en qué momento hacen equipo el oncólogo, el microcirujano? ¿Qué pasa en esta parte? ¿Qué nos puede compartir, doctor Eric? Buenos días de nuevo a todos. Mira, quiero aclarar una cosa. Mi especialidad es cirugía plástica y reconstructiva. Mi subespecialidad es microcirugía, pero no quiere decir que reconstrucción mamaria sea sinónimo de microcirugía. Hay muchas formas de reconstruir un seno. De hecho, los pacientes a nosotros nos llegan referidos habitualmente por el cirujano oncólogo, ya sea para una reconstrucción inmediata, es decir, cuando se le hace la mastectomía, o tardía, que es cuando ya se le hizo la mastectomía, habitualmente recibió la terapia adyuvante, como puede ser quimioterapia, radioterapia, y después de a veces meses o años vienen con nosotros para la reconstrucción. Quiere decir que el primer contacto por el cáncer de mama lo van a tener con el cirujano oncólogo, quien a su vez la recibe por lo general de un ginecólogo o de algún otro especialista. Y el trabajo en equipo es lo que permite ofrecerle a los pacientes pues lo mejor de ambas especialidades. El cáncer de mama es un tratamiento multidisciplinario donde intervienen demasiadas especialidades y nosotros como cirujanos plásticos y reconstructivos somos los responsables de restaurar la mama ausente. Y en ese sentido, en la comunicación con el cirujano oncólogo, es que si vamos a hacer una reconstrucción inmediata, pues vamos a platicar qué tipo de mastectomía le van a hacer, si van a preservar o no la areola y el pezón, la piel del seno, si van a radiar a la paciente después de la cirugía o no. Y en base a eso es que también determinamos cuál es la mejor opción para la reconstrucción mamaria si es que va a ser inmediata. Si es tardía, lo mismo. Ahí habitualmente pues ya no hay mama, nada más está la piel pegada a los arcos costales y tenemos que pensar en restaurar el volumen de la mama y la cubierta cutánea. Y también depende mucho si la paciente recibió o no radioterapia. ¿Por qué? ¿Por qué insisto tanto en la radioterapia? Porque, por ejemplo, la reconstrucción mamaria con materiales enoplásticos como son los implantes no van muy bien con la radioterapia, tienen un alto porcentaje de complicaciones. Ahí habitualmente usamos la segunda opción, que es los propios tejidos de la paciente, con los cuales podemos hacer una mama. Este tejido habitualmente lo obtenemos, por ejemplo, del abdomen o de otras áreas como es la región de los glúteos, etcétera. De la espalda también hay lo que se llama un colgajo, que es tejido bien vascularizado, que nos va a permitir reconstruir el seno. Pero vuelvo a lo mismo. Es muy importante la comunicación con el cirujano oncólogo, con mi amigo René Clemenceau. Hemos operado algunos casos en conjunto allí en el Ángeles del Pedregal, pero trabajo con otros cirujanos oncólogos y esta comunicación es la que permite buscar qué es lo mejor para la paciente. Gracias, doctor. Quisiera complementar con algo, doctor Jean-René. Sí, efectivamente, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama debe de ser multidisciplinario, no multiindisciplinado. Entonces, desde que una paciente tiene un diagnóstico de un problema de la mama, se debe de evaluar con el imagenólogo, con el patólogo, con el cirujano plástico reconstructor, con el cirujano oncólogo, con la psicóloga o la psiquiatra, con la terapista física. Todos ellos son una parte fundamental de una clínica
que se dedique al estudio y tratamiento de los problemas de la mama. Nosotros, dependiendo de las características, como se presente cada paciente, podemos separar en dos grandes grupos: lesiones palpables y lesiones no palpables. La mayoría de las pacientes con lesiones no palpables sospechosas de cáncer, el imagenólogo nos va a hacer, o sea, antes les decíamos radiólogos, pero ahora les decimos imagenólogos, nos va a poder hacer una biopsia con una aguja muy delgadita que tiene un corazón cortante y nos puede hacer el diagnóstico del cáncer de mama sin necesidad de hacer una herida grande. Y eso nos permite confirmar si se trata de cáncer y nuevamente reunirnos junto con el cirujano plástico y los imagenólogos para poder diferenciar si es una lesión única en la mama o hay un porcentaje pequeño de mujeres en los que, a pesar de ser una lesión poco invasora, tiene características de ser multicéntrica y multifocal. Si la lesión es una lesión no palpable, pequeña, única, un tratamiento conservador con un pedacito pequeño es suficiente. Pero si nosotros vemos, ya tenemos la confirmación por el patólogo del tipo de cáncer, es una lesión multicéntrica o de muy alto grado de características que requieran hacerse una mastectomía, planeamos con el cirujano plástico desde antes lo que vamos a hacer, si es posible hoy en día, que a pesar de ser cáncer, en aquellas mujeres que no tienen enfermedad cercana a la areola y el pezón, se puede preservar también la areola y el pezón, y entonces el cirujano plástico puede hacer todavía una reconstrucción más anatómica. Entonces, todo esto es un trabajo de equipo en el que tenemos que platicarlo muy bien, con un cafecito tal vez como ustedes acostumbran. Con un cafecito como hoy. No, la verdad, súper enriquecedor cómo es de verdad una situación multidisciplinaria. O sea, no es el hecho de con quién estás yendo. Generalmente vas con el ginecólogo te manda con el oncólogo. De verdad hay diferentes pasos en todo este camino, y pues lo importante es estar en buenas manos, tener un diagnóstico temprano con la tecnología adecuada y demás. Y también es súper importante en el caso de este tema, de este cafecito, ¿no? Decimos mitos y realidades. Ya hablamos un poco de los mitos y realidades en cuanto al cáncer de mama. ¿Qué nos podría compartir, doctor Eric Santamaría, en relación a los mitos y realidades? Porque, por ejemplo, aquí tenemos preguntas de la audiencia. ¿Cuántos tipos de cáncer hay? ¿Cuáles son operables? Por ejemplo, si todas las pacientes son candidatas o de qué depende. ¿Cuáles son las etapas de la reconstrucción mamaria? Mira, yo empezaría por decir que son pocos los pacientes que no se pueden reconstruir. De hecho, eso es un mito. Hay que aclarar que la indicación para la reconstrucción inmediata o tardía la va a definir, vuelvo a repetir, el cirujano oncólogo. Y otras situaciones que a veces son las que nos permiten decidir en qué momento hacer la reconstrucción. Por ejemplo, si es una paciente con un cáncer muy avanzado, pues lo primero es el tratamiento oncológico y después pensar en la reconstrucción, porque ese es un principio importantísimo que hay que aclararle a todas las pacientes. Cuando a mí me viene a ver una paciente porque tiene un cáncer de mama, pues claro que lo primero que teme es por su vida, pero una vez que empiezan a asimilar esto, también les preocupa cuál va a ser el defecto que va a quedar, y por eso es que buscan la reconstrucción. Y mi primera explicación que le doy a la paciente es que la prioridad en todo su manejo multidisciplinario es curarla. Y eso va a depender justamente del cirujano oncólogo y de lo que requiera después de la cirugía. Y la reconstrucción mamaria se va a adaptar a esas fases o a esas etapas de lo que la paciente va a requerir. No podemos pensar, bueno, lo mismo en reconstruir una mama en una paciente de edad muy avanzada, con enfermedades asociadas, con un cáncer en estadios ya avanzados. Ahí es preferible posponer muy probablemente la reconstrucción hasta que haya resuelto todos estos problemas. Pero si es una paciente joven o de edad media con un cáncer muy incipiente,
que donde inclusive se va a preservar parte de la piel de la mama o inclusive la areola y el pezón, no va a requerir radioterapia, pues claro que se puede reconstruir en forma inmediata de manera muy sencilla. Fuera de ese punto, creo que cualquier paciente tiene derecho a solicitar la reconstrucción mamaria y los cirujanos oncólogos también tienen derecho a ofrecerla como parte del manejo multidisciplinario. Y son pocos los casos, vuelvo a lo mismo, donde no se podría reconstruir. Más bien hay que determinar en qué momento es el ideal para reconstruirla. Ese sería el primer mito que existe. Segundo, pues que muchas veces la paciente dice que, o se entera por otro lado, que a fulanita o a menganita le hicieron tal técnica y ella quiere la misma. Pues no siempre se puede lo mismo porque depende de qué tipo de tratamiento está recibiendo. Entonces ese es otro gran mito que hay. No es una receta de cocina, por eso contamos con cerca de 10, 12 técnicas diferentes para reconstruir un seno y uno escoge la que es mejor en función de los factores que acabo de mencionar. Entonces, yo no lo llamaría tanto mito, sino son dudas que existen en los pacientes. Y por último, creo que antiguamente, y eso sí es algo que quiero mencionar, en los años 80 todavía, todas las pacientes, o la gran mayoría, se enviaban primero a quimioterapia y radioterapia y hasta después de 2 años se hablaba de que se podían reconstruir. Y hoy en día hay algunas personas, algunos cirujanos oncólogos que todavía tienen esta escuela, que en casos muy avanzados, vuelvo a lo mismo, está bien, pero decirle a una paciente, por ejemplo, que no se puede reconstruir en forma inmediata, creo que no es ya algo que se utiliza. La mayoría de las pacientes se pueden reconstruir en forma inmediata, sobre todo en estados iniciales del cáncer, y el resultado es mucho mejor que hacerlo en forma tardía, no solo desde el punto de vista estético y físico, sino también psicológico. Una mastectomía, a final de cuentas, implica una mutilación y es un defecto con el cual a la paciente le cuesta mucho trabajo enfrentar después lo que sigue. La actitud ante el cáncer de una paciente que se reconstruyó en forma inmediata contra la que no se reconstruyó es muy distinta y eso creo que influye mucho también en el resultado en cómo enfrentan este problema que verdaderamente les estresa a él y al entorno, a la familia, porque se trata de su vida y de su familia. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta también de la audiencia. Rosy, ella es nuestra, Rosalinda Rodríguez, ella es nuestra socia aquí en AFET Quintana Roo. Y si quieres te abro el micrófono mejor, Rosy, para que preguntes. Adelante. Hola, buenos días. Yo soy Rosy Rodríguez, soy sobreviviente de cáncer de mama desde hace 12 años. Mi pregunta ¿es posible la reconstrucción después de tanto tiempo? Yo tuve una cuadrantectomía, no fue una mastectomía total, pero pues al final fue muy conservadora la cirugía, pero después de tantas cosas, tantos tratamientos, la verdad yo no quería saber mucho de más cirugías ni de más nada. Pero bueno, después de tantos años sí visité a un cirujano, pero me dijo que era muy complicado mi caso, mi cicatrización esqueloide, etc. Pero escuchando tantas cosas nuevas y tantos avances, ¿hay posibilidad de hacer una reconstrucción después de tanto tiempo? Sí, el tiempo, vuelvo a lo mismo, no es una limitante para hacer o no la reconstrucción. De hecho, las pacientes que son sobrevivientes, como en este caso, y muchas felicidades, quiere decir que recibió un muy buen tratamiento oncológico por parte del cirujano y el grupo que la trató, pero la reconstrucción después de tanto tiempo, por supuesto que se puede hacer y de hecho las pacientes que no se habían reconstruido después de muchos años y se reconstruyen, sobre todo cuando es una mastectomía total, son las más agradecidas y son las que recuperan esa imagen corporal y permite que restituyan muchas de las alteraciones psicológicas que sufrieron durante años. Y son las más agradecidas porque, vuelvo a lo mismo, verse todos los días con la ausencia de un seno no es algo fácil. En este caso, que fue una tumorectomía, seguramente no hay una deformidad muy grande, hay que individualizar cada caso y hay formas de reconstruir ese defecto que quedó dándole otra vez simetría con la otra mama, que quede una mama bonita. Y habría que ver qué grado de cicatrices son, porque mucha gente le llama queloides
a una cicatriz un poquito gruesa, un poco pigmentada, no. Una cicatriz queloide es realmente como un gusano, como una salchicha que sobresale de la piel natural y que es muy gruesa, y efectivamente esas son muy difíciles de tratar y hay riesgo a desarrollar nuevas cicatrices queloides, pero hay tratamientos también para evitar que se vuelvan a formar, sin que uno pueda garantizar un 100% de éxito en que no se vuelvan a formar, pero vuelvo a lo mismo, hay que primero analizar bien qué tipo de cicatriz es, si es realmente o no queloide, y en base a eso también decidir qué opción de reconstrucción sería la ideal. Pero claro que se puede y el tiempo no es una limitante y al contrario, es un derecho al que tienen todas las pacientes que sufrieron de una mastectomía y más si fueron sobrevivientes. Muchas gracias, doctor. Gracias, Vicky. Hombre, es una bendición tenerte entre nosotras, es una gran mujer y de verdad, ojalá puedas ir con el doctor Eric Santamaría, con el doctor Jean René, porque la verdad tienen esas manos, esas manos mágicas. Un gusto, de verdad. Gracias por compartir, mi querida Rosy. Y felicidades. No sé si aquí en la audiencia presente tienen alguna pregunta. Y que yo quisiera también aportar un poco sobre Rosalinda, además de felicitarte. Seguramente tú tuviste tu cáncer a una edad muy temprana, porque todavía te ves como una mujer muy joven. Entonces, definitivamente yo estoy de acuerdo con Eric Santamaría. Con todos los años que tienes de supervivencia, no veo el por qué no te hagas una reconstrucción. Al haberte hecho una cuadrantectomía, seguramente recibiste radiaciones también en esa zona. Y entonces, en esos casos, nosotros tenemos que ver mujer joven que recibió cuadrantectomía, que recibió radiaciones, evaluar muy bien cómo está esa mama y cómo está la otra mama, porque a veces puede tener cambios y hay que tomar en cuenta que ojalá y no, pero el haber tenido cáncer de mama de un lado es un factor que te pone en un grupo de riesgo mayor que otras mujeres para presentar cáncer del otro lado. Si bien no es tan frecuente, pero sí es un factor de riesgo considerable. Entonces, la evaluación local del sitio donde ya tuviste, la evaluación de la otra mama y la evaluación de las características de las células que tuviste en el tumor, que estuvieron ahí, el tamaño del tumor, el estado de los ganglios, definitivamente que se toman en cuenta y no contraindican. Hoy en día, y reitero lo que dijo el doctor Eric Santamaría, la gran mayoría de las mujeres que han tenido cáncer de mama, hayan recibido un tratamiento que conserva la mama o un tratamiento que quitó toda la mama o mastectomía, son candidatas a una reconstrucción mamaria. Sin embargo, es indispensable que todas estas mujeres sean evaluadas por un equipo de expertos desde el punto de vista oncológico y desde el punto de vista reconstructivo. Y si la persona que te dijo que no te podías reconstruir, me hace pensar que en un equipo con más experiencia y realmente integrado, esto cambia. Y ese son algo de los mitos y realidades, aprovechando lo que pide Vicky Marmolejo, que realmente debemos decir, necesitamos estos equipos bien integrados con todos los patólogos, los imaginólogos, los cirujanos plásticos y reconstructores, para que cada paciente, desde antes del primer tratamiento o a pesar de muchos años después del tratamiento, se evalúa por todos, se hacen los estudios de imagen por todos y entonces se puede llegar a una conclusión de cualquier tratamiento que requiera para seguir viva y seguir completamente reconstruida. Muchísimas gracias, doctor. Aprovechando, perdón, Vicky, tengo 2 segunditos, una pregunta también que a mí me inquieta muchísimo. Yo tengo una hija, 20 años tiene mi hija. Obviamente mi mayor temor es que genéticamente ella pueda generar cáncer de mama, ¿no? ¿Cuál es el estudio? Escuché que hay un estudio que se puede hacer a temprana edad para saber si
si ella tiene el gen o no sé cómo llamarle. Sí. Digamos, el estudio es un grupo de estudios, porque lo primero y lo más importante es el árbol genealógico o pedigrí. Entonces, es importantísimo el poder identificar lo máximo posible qué tipos de cáncer ha habido en la familia, no solamente cáncer de mama. Ya decíamos, hay cánceres como cáncer de ovario, algunos tipos de tumores del tubo digestivo que también están asociados a genes que se heredan en la familia. Una vez hecho este estudio del árbol genealógico, podemos escoger entre un estudio muy básico, que es la determinación de los genes BRCA1, BRCA2 o BRCA1 o BRCA2, o un estudio más amplio de genes utilizando las tecnologías de secuenciación de nueva generación, porque puede haber otros genes que no sean el BRCA1 o BRCA2, que estos estén alterados. Y dependiendo de la región de la República Mexicana, ya tenemos grupos de trabajo organizados junto con City of Hope, con el doctor Jeffrey Beitzer, pero que están presentes en México, en las diferentes zonas, norte, centro y sur, que nos permiten que acudas a uno de estos centros y se te haga un estudio y por cantidades que son mucho más accesibles que lo que sería a veces en otros lugares. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta presencial aquí con otra de nuestras socias, Pati López Mancera. Adelante, por favor. Gracias, Vicky. Yo quiero preguntar si estadísticamente, ¿cuál es la edad en que más da cáncer? Y si tienen alguna idea de cuáles son los factores que lo provocan. Bien. Ahí le voy a robar la palabra a Eric. En México, la quinta década de la vida es el grupo de edad en el que más frecuentemente se diagnostica. Sin embargo, tenemos que recordar que el cáncer de mama aumenta en proporción y en frecuencia conforme aumenta la edad. Claro, hay mucho menor número de mujeres en la octava década de la vida y por eso el número total de casos que se presentan a esta edad es menor. También, si nosotros vamos, por ejemplo, con los grupos de judíos askenazí y otros grupos de mujeres que son portadoras con mucha frecuencia de estas alteraciones en los genes BRCA1 y BRCA2 o BRCA1 y BRCA2, en este tipo de mujeres es en la tercera y cuarta década de la vida cuando se diagnostica esta enfermedad. Por eso es muy importante que si las estadísticas nos están hablando de grupos de edad, sin embargo, también algunas de estas mujeres que se diagnostican en la quinta década de la vida venían evolucionando con las condiciones premalignas o cánceres incipientes desde décadas anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que más de la mitad, casi las 3/4 partes de las mujeres que se diagnostican en México con cáncer de mama son lesiones pues localmente avanzadas o avanzadas. Y lo que nosotros queremos es voltear esa curva hacia momentos más tempranos, enfermedades más pequeñas, y también jalaríamos la curva a grupos de edad más tempranos. El cáncer, concretamente. Para ahondar un poquito más en la respuesta, yo resumiría que los factores de riesgo no es como lo mencionó ya el doctor Clemenceau en un principio, es multifactorial, no hay una sola causa-efecto. Si existiera una causa que fuera 100% identificable, pues obviamente el cáncer de mama se podría prevenir, pero no existe una sola causa.
es multifactorial y como ya lo mencionó el doctor Clemenceau, influye mucho hormonas que empiezan a tomar desde muy jóvenes las niñas, las hormonas de los alimentos que ahora vienen mucho más modificados, factores genéticos, edades, reproducción, etcétera. Entonces, es muy ambiguo decir que es una sola causa. Son muchos los factores que pueden predisponer al cáncer de mama. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta, dice Lourdes Mociño Martínez. Mucho agradecería que le preguntara al doctor del cáncer triple negativo. Bueno, ya hay varias preguntas que dicen, ¿cuántos tipos de cáncer de mama hay? Y pues yo creo que hay, este es otro tipo. ¿Quién contesta de los dos? Bien, qué buena pregunta. Perdón. A diferencia de lo que pasó por mucho tiempo, que se pensaba que cáncer de mama nada más era una bola que sale en el pecho, hoy sabemos que existen por lo menos 5 tipos diferentes de cáncer de mama. Y eso tiene que ver con las células en las cuales se inician y que coinciden, bueno, entonces, que son diferentes y que coinciden que están en la mama, pero que el comportamiento es muy diferente. Y esto los podemos evaluar dependiendo de las características de las células, de la expresión química o bioquímica de características de sustancias que se encuentren en el núcleo o en la citoplasma o en la membrana de las células y los estudios más modernos que pueden hacer la secuenciación de los genes. Y en base a eso tenemos el más común de los tipos de cáncer de mama, que es un cáncer de mama que se dice un luminal A, que es un cáncer de mama que expresa fuertemente receptores a estrógenos, receptores a progesterona, y hay una receptor que se llama HER2/neu, en el cual generalmente es negativo. ¿Esto qué quiere decir? En ese grupo de mujeres, como tienen una expresión de receptores a las hormonas muy fuerte, sí generalmente se presenta en un grupo de edad de la quinta década de la vida en adelante, y que además la influencia del medio ambiente con todos estos disruptores hormonales tiene que ver en el estímulo del crecimiento del tumor, incluyendo las hormonas exógenas. Pero tenemos otro tipo de expresiones genéticas e inmunohistoquímicas, que son aquellos que no tienen una expresión tan fuerte de los receptores estrógenos y progesterona, pero que tienen una fuerte expresión del receptor HER, que es un factor de crecimiento epitelial y que tienden a ser tumores muy agresivos y que en estos casos responden ahora a una proteína, a una molécula de diseño que actúa inhibiendo directamente ese receptor. Y tenemos otro grupo de tumores en los cuales no expresan receptores a estrógenos, no expresan receptores a progesterona y no expresan receptores HER. Y entonces, 1, 2, 3 es a los que les llamamos triple negativo. Generalmente es un grupo de mujeres con una edad promedio menor que los otros tipos, luminal A, luminal B y basal-like, y son tumores que tienden a ser muy agresivos. Y son la mayoría de estos tumores candidatos a recibir quimioterapia. Muchas gracias, doctor. Doctor Eric quería complementar también, ¿verdad? No, en realidad les quiero confesar, no soy yo el experto en la parte oncológica y eso es algo que siempre les explicamos a los pacientes. Mi área es más que nada enfocada a la cirugía plástica y reconstructiva, pero bueno, por trabajar con cirujanos oncólogos y por obviamente responsabilidad de uno, pues aprende uno de todo esto y conoce los términos a lo que se refiere un triple negativo o el HER2 positivo, todas esas cosas.
pero en realidad todo ese tipo de preguntas habitualmente yo le digo al paciente que se las haga a su oncólogo médico, al cirujano oncólogo, inclusive hay consejo genético en muchos casos donde interviene un genetista en pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama por parte de la línea materna o paterna también. El padre también puede ser portador de genes que predisponen a cáncer de mama, lo cual es raro, pero sucede. Y eso también muchas veces le quita la duda a la paciente, le quita incertidumbre o hace que tome la decisión si se requiere o no, por ejemplo, de quitar también el otro seno de manera preventiva o profiláctica, como le llamamos, que ahora ya el término es reductora de riesgo, y pensar en hacerlo al mismo tiempo o si se requiere en un segundo tiempo, quitar los ovarios, en fin, son muchos los factores que influyen en ese sentido, pero el cirujano oncólogo y el médico, el oncólogo médico, son los que tienen que dar habitualmente esa orientación. Perfecto, doctor. Una de las preguntas que también teníamos aquí de la audiencia es en relación a las etapas de la microcirugía, la reconstrucción mamaria. Porque no es de que con una operación ya Depende mucho de el estadio de la enfermedad. Yo diría que son tres cosas. Si es un estadio temprano, habitualmente el cirujano oncólogo va a poder quitar el seno preservando la areola y el pezón, o a veces quitando la areola y el pezón, pero preservando la piel de la mama. No va a requerir radioterapia y se puede hacer todo en una sola etapa para restituir el volumen de la mama, y en 2 etapas si se requiere hacer la reconstrucción de la areola y el pezón. Y el segundo aspecto sería qué técnica vamos a utilizar para la reconstrucción. Si se va a reconstruir con los mismos tejidos del paciente, lo que se llama un colgajo, vuelve a lo mismo. En una sola operación puede quedar reconstruida si es que se dejó la areola y el pezón. Si se tiene que hacer con materiales aloplásicos, puede ser hoy en día poner directamente un implante, lo cual es en muy poquitos casos posible porque tiene que ser un estadio muy incipiente, no recibir radioterapia, mamas pequeñas, etcétera. Pero habitualmente lo hacemos en 2 etapas. En la primera colocamos lo que se llama un expansor tisular, que es como una bolsita que está vacía, a la cual le ponemos suero, y esta queda debajo del músculo pectoral para después irle inflando gradualmente en el consultorio con suero que inyectamos a través de la piel. Y una vez que creamos el espacio cubierto por músculo y por la poquita grasa y piel que quedó, quitamos ese expansor y ponemos el implante definitivo. Y en una tercera etapa hacemos la reconstrucción de la areola y el pezón. Entonces, vuelvo al mismo, depende de qué tipo de reconstrucción se utiliza y la cual se decide en función de los factores que acabo de mencionar. Hay una tendencia, por ejemplo, a ser más conservadores. Los cirujanos oncólogos antiguamente hacían mastectomías grandísimas, que quitaban hasta a veces costillas y cosas por el estilo. Ya estoy hablando de mediados del siglo pasado, pero todo esto ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años y ellos tienden a hacer cirugías mucho más conservadoras y eso también permite una mejor reconstrucción. Yo tengo un principio que le enseño a todos mis alumnos y lo digo siempre en los congresos, que una buena reconstrucción empieza por una buena mastectomía y de ahí la importancia de trabajar en equipo. Súper importante. Doctor, ¿quería complementar con algo? Doctor Jean René, no. ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? Bueno, sí, efectivamente, yo creo que es de sabios cambiar de opinión y hemos aprendido más sobre la biología del cáncer y hemos tenido desarrollos tecnológicos que nos permiten evaluar mejor las características de imagen y las características de las células de los tumores, y en base a eso el término que usamos es hacer un tratamiento personalizado. Entonces cada mujer, evaluando todas estas condiciones del tamaño, las características del tumor, la edad, las características físicas, sus factores genéticos, los factores genéticos del tumor y su preferencia, se diseña un tratamiento a modo que le va a permitir tener las máximas posibilidades
posibilidades de curación con la menor mutilación posible, una supervivencia saludable sin deformación. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la audiencia. Dice, ¿el cáncer de mama en los hombres se presenta igual que en las mujeres? ¿Qué procesos diferentes se presentan en cada caso? Es Patti, otra de las socias. Bien. Bueno, aquí es muy importante señalar que efectivamente, realmente no se ha dado la atención adecuada al cáncer de mama en los hombres por muchos factores. Generalmente en los hombres se diagnostica el cáncer de mama en etapas más avanzadas y la mortalidad es mayor proporcionalmente que en las mujeres. La proporción de hombres con cáncer de mama, la proporción hombre-mujer, varía porque hay que tomar en cuenta que efectivamente se considera un marcador de riesgo familiar y genético el que un hombre tenga cáncer de mama. La mayoría de ellos son portadores de algunas mutaciones genéticas, la más frecuente, la BRCA. Y generalmente ya se manifiesta por un aumento de volumen, el decrecimiento progresivo, que muchas veces cuando no acuden a un médico especializado en esta área, se piensa que puede ser un golpe, que puede ser una infección, y eso todavía retrasa más el diagnóstico. Y el tratamiento nuevamente es muy similar al de las mujeres, dependiendo de las características, la relación tumor y glándula mamaria, es el tipo de resección que se hace y podrá llegar a requerir quimioterapia y o radioterapia en algunos casos y en algunos también terapias blandas. Entonces, la proporción puede variar desde 1 por 100 a 1 por 10,000 casos en las mujeres. Si estamos hablando de aquellas familias que tienen un riesgo genético familiar, la proporción puede ser hasta de 1 por 100 y en otras poblaciones es menos de 1 por 1. Muchas gracias, doctor. Bueno, qué interesante, de verdad. Y se nos fue el cafecito. Ya estamos sobre tiempo. Tendríamos unos 5 minutos más de su tiempo para contestar estas 2 preguntas más. ¿Es posible? ¿Cómo andamos? Pues están súper ocupados, yo sé. Todavía tengo tiempo, no te preocupes. Sí, doctor Eric, también. Nos vamos rapidísimo. Sí, sin problema. Muchas gracias, doctor. Bueno, Ileana Susurragui, ella también es una de nuestras socias de aquí de AFET Quintana Roo. Ella dice, soy superviviente de un linfoma y me han dicho que el riesgo de tener otro tipo de cáncer aumenta por no embarazarme. ¿Esto es cierto? Bien. Tenemos que evaluar las características del linfoma que tuvo y el tratamiento que ella tuvo. Hay que ver si el tipo de, ahora los linfomas también los podemos estudiar por el inmunofenotipo y por el inmunogenotipo y las características genéticas que tenga ese linfoma. Y por otro lado, hace muchos años se acostumbraba en muchos linfomas dar radiaciones. Una de las técnicas más usuales se llamaba técnica de manto, que incluía la radiación de las zonas donde hay ganglios, incluyendo del tórax. Entonces, toda mujer que haya recibido radiaciones en el tórax, sobre todo en la infancia y en la adolescencia o en la edad joven, tiene un mayor riesgo que las mujeres normales que no hayan recibido tratamiento, porque también son normales, tienen mayor riesgo de tener cáncer de mama. Entonces, dentro de los factores de riesgo también incluiríamos mujeres que recibieron radioterapia al tórax. Es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Muchas gracias. Sí, se escucha. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta más. ¿Cuál es el ejemplo de cosas, alimentos o pastillas que debemos evitar que contengan estrógeno? La lista sería interminable. Empecemos por disruptores hormonales que están en los plásticos. Entonces, hay muchas cosas que son contenidas en recipientes de plástico
Tenemos el viejo ejemplo de que al almacenarse ahí se soltaban, y si bien no son hormonas, al entrar al cuerpo humano se convierten, afectan la función hormonal. Entonces, muchos derivados del petróleo y polímeros derivados del petróleo tienen que ver con esto. Y el otro gran grupo más fácilmente de identificar son las hormonas exógenas que nosotros a veces tomamos por indicación propia o por indicación médica. Y un tercer grupo que se ha visto que también puede afectar serían los fitoestrógenos. Pues hay que tener mucho cuidado porque son aquellas sustancias de origen vegetal que tienen sustancias que actúan muy parecidas a los estrógenos, dentro de los cuales en México el más común sería la soya. Entonces es muy diferente comer germinado de soya, comer tofu, que comer productos de frijol de soya. La proporción de fitoestrógenos varía mucho. Muchas gracias. Doctor Eric, ¿iba a agregar algo en relación a esta pregunta? No, creo que está muy claro. Perfecto. Bueno, pues tenemos saludos de la audiencia y demás, ahorita lo voy a mencionar. ¿Alguna otra pregunta aquí en el público presente? No, creo que estamos bien, ya leí casi todas. Me gustaría que nos dejaran su mensaje de cierre en este Día Internacional contra la lucha contra el cáncer de mama. Doctor Eric, le dejo el micrófono. Bueno, primero que nada, creo que es muy importante tener ese tipo de actividades porque efectivamente, como lo sabemos, ya se le ha denominado el Día de hacer conciencia sobre el cáncer de mama. Y esto va en función del diagnóstico temprano, de compartir todos estos conocimientos con la población para la autoexploración, para que acudan a su médico ante cualquier problema. Desafortunadamente es una enfermedad que verdaderamente se ha vuelto un problema social por la gran incidencia que tiene, y pues lo vemos en gente cada vez más joven. Yo tengo pacientes de 28, 30 años con cáncer de mama que desafortunadamente pues han sufrido esto. Y que una vez que no tengan miedo a explorarse y en un momento dado a buscar una opinión profesional por un grupo especializado en cáncer de mama, para poder recibir un tratamiento en el momento óptimo y que incluye también la reconstrucción mamaria. Y para aquellas pacientes que ya fueron sometidas a una mastectomía y que no se pudieron reconstruir en su momento, que se acerquen a esta opción, piensen que no están solas, que hay muchos médicos interesados en poderlas ayudar, y la parte de la reconstrucción mamaria es importantísima porque les reincorpora su imagen corporal y su reintegración a la vida social, y creo que el cáncer de mama es curable, la restitución de una mama es posible, y simplemente no tengan miedo a preguntar y a pedir opiniones. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy alentador el mensaje de cierre. Gracias, doctor Jean-René. Bien, coincido con Eric. La educación para la salud es fundamental. Te felicito, Vicky Marmolejo, y felicito a todas ustedes. Y aquí tenemos una gran oportunidad para ser proactivos. En los años 60 surgió un movimiento en los Estados Unidos en los cuales se identificó que había muchas mujeres que morían de cáncer de mama, incluyendo a mujeres que se habían hecho mamografía. Y se demostró que porque no todos los estudios funcionaban. A partir de eso se organizaron y fue el primer procedimiento que la FDA aprobó para que estuviera certificado y supervisado fue la mamografía. Normalmente la FDA en Estados Unidos solamente se dedicaba a alimentos y bebidas, y a partir de entonces se empezó a revisar y certificar el procedimiento. En México necesitamos nuevamente trabajar codo con codo y mano con mano, a pesar del COVID, para concientizar, y son ustedes, las mujeres, las que van a llevar la batuta para mejorar la educación en cáncer, la oferta de servicios de salud y un sistema de salud que efectivamente
pueda identificar todas esas causas que están interviniendo en el aumento de la frecuencia, y en aquellas que tengan la desfortuna de padecer cáncer de mama, diagnosticarse a tiempo, porque el cáncer, cualquier cáncer se puede curar, y el cáncer de mama sí se cura si se diagnostica a tiempo y se trata con personal experto especializado. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que nos deja con mucha educación, con mucho conocimiento, con un panorama alentador, ¿no? Y sobre todo nosotras como mujeres, pues tomar la batuta, tomar nuestra responsabilidad y crear conciencia, ¿no? No nada más es el día del 19 de octubre nos vestimos de rosa y ya está, sino que realmente podamos pues tener esa cultura de prevención. De verdad, muchísimas gracias. Tengo felicitaciones a los médicos presentes, información valiosísima, muchas gracias. Es invaluable el aporte que nos dejan hoy los doctores. Muchas felicidades al Comité de Cafecitos. Gracias por tanto, gracias, Vicky. Muchas gracias a ambos doctores. Increíble la información. Es muy importante estar conscientes y prevenir, pero es también muy importante el post. No olvidar que el seguimiento psicológico, nutricional y clínico es extremadamente importante. Gracias por este cafecito. Wow, pues la verdad que ya en honor a su tiempo ya tenemos que acabar el cafecito. Vamos a abrir las cámaras, pero es muy importante también mencionar que agradecemos infinitamente a Grupo Lomas por ser nuestro anfitrión esta mañana en un día tan especial, a la señora Dolores López Lira, que es de verdad una guerrera incansable, es una promotora de turismo aquí en nuestro estado y también en Baja California, que ya después los llevaremos al cielo, doctores, al viñedo que tiene la gente de Grupo Lomas por allá, seguramente conocen este viñedo. Y pues también decirles que es una empresa socialmente responsable. Ellos a través de Fundación Carisma, en 2017, iniciaron la primera campaña de cirugías de reconstrucción en mama en 2017. Lo hicieron en alianza con la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, organizando la Cena Rosa. Yo creo que es un movimiento al que seguramente la Asociación de Quintana Roo nos estaremos sumando, porque es sumamente importante poder apoyar, tener esta oportunidad, y creo que por ahí es algo que habíamos platicado antes, doctor Eric Santamaría. Ojalá que en el marco de su congreso, que usted es un ganador del Congreso Mundial de Microcirugía, que no fue una competencia sencilla, y de verdad lo esperamos con los brazos abiertos también en el Congreso ahora 2022. Pues creo que es todo. Iba a decir algo, doctor Eric, lo veo como que me quería hacer algún comentario. Tal vez no es el momento, pero tengo que hacer el comercial de que también mucho de este triunfo fue gracias a ti, que me apoyaste en Corea cuando hicimos la propuesta y que ganó México. Pero bueno, hemos trabajado en conjuntos algunos años y por eso estoy invitado en esta ocasión. Y claro que sí, con mucho gusto cuando vayamos a Cancún poder participar en los eventos que organizas y hablar sobre este tema un poco más, con mucho gusto. Y gracias por la invitación y el apoyo. Hombre, muchísimas gracias, doctor. La verdad que fue una competencia apasionante y de verdad orgullosa de haber estado acompañándole y haciendo toda una estrategia ganadora. Seguramente aquí en AFET Quintana Roo, que es la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas, va a encontrar proveedores de servicios valiosos a nivel local. Ya nos pondremos de acuerdo en un futuro no muy lejano. Pues muchísimas gracias. Tenemos que cortar el programa. Nada más les pediría si abren la camarita y yo voy a pasar así para que vean presencialmente por primera vez después de 3 meses. Nos volvemos a encontrar y todas pues con una gran actitud, con esas ganas, más de 3 meses, perdón, con esas ganas de seguir adelante. Abrimos la cámara, por favor, para la foto grupal. Ahí estamos. Déjeme quitarle esto. Ya está, ¿ya ven? Bueno, aquí estamos las socias presenciales. ¿Sí se ven? Muy bien, gracias. Hola, todas, hola, finalmente, después de muchos
muchos Hola, meses. felicidades. Felicidades a todas por este día y de verdad, pues las ganas de seguir trabajando en conjunto, las ganas de hacer estos movimientos en pro de la salud de la mujer. Muchísimas gracias y a nuestra audiencia a través de la suite de Zoom también para que abran la cámara para nuestra fotografía grupal, por favor. ¿Ya está por ahí la fotito? Listo. Bueno, pues nos quedamos con mucho conocimiento, con un gran mensaje. De verdad, atesoro el tiempo, su amistad, el cariño de muchos años. Al doctor Jean René también tengo muchos años de conocerle. Y qué mejor que compartir, qué mejor que darnos este mensaje tan especial, ¿no? De detección temprana, prevención y dejarnos a un lado todos esos mitos que de repente pues pueden ser una causa de que algo no se atienda a tiempo, que no se atiende de una manera adecuada. Muchísimas gracias. Gracias a todos por conectar y pues bendecida semana. Nos vemos en el próximo capítulo, que ya va a ser el número 33. Estamos por 170,000 personas de alcance y gracias a la gente que conecta de 54 países. Gracias por hacerlo posible. Bendecida semana. Gracias, bye. Bye.